Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la Parashá Vaigash. Parashá Vaigash, que traduce como y se acercó. Esta porción de la Torá que vamos a estar estudiando en esta oportunidad está en Génesis 44, verso 18 hasta Génesis 47, verso 27. Génesis 48, 18 hasta Génesis 47, verso 27. Una de las reflexiones que podemos sacar de esta parashá es que aunque seamos confrontados con nuestras acciones negativas, Hashem las usa para cumplir su propósito. Detrás de todo lo malo siempre hay un bien oculto. Y esto es lo que aprendemos nosotros cuando vemos la actitud, el comportamiento de Joseph, lo que sucedió con los hermanos, y de allí cómo ellos tratan de venderlo, aunque primero querían matarlo. Y ese comportamiento de Joseph hacia sus hermanos, que es visto como una acción negativa, sin embargo, el Eterno lo usó para cumplir su propósito, porque de esa manera fue a dar allá a Egipto. Cuando estudiamos esta porción de la Torá, vemos como Joseph, a pesar de la circunstancia, de su edad, de todo lo vivido, que no es fácil que sean tus propios hermanos quienes traten primeramente de matar para luego venderte, a pesar de todo esto, nunca se apartó de su propósito, movido por debilidades sentimentales. En pocas palabras, a pesar de su inmadurez, de su edad, los sentimientos, las emociones en contra, porque pudieran ser en contra de sus hermanos, raíz de amargura, resentimiento, rabia, rencor, cualquier cantidad de cosas, siempre se mantuvo centrado en el propósito del Eterno, lo que le reveló a través de sueños, y todo lo malo no fue utilizado para victimizarse y apartarse, sino que se mantuvo enfocado, mantuvo su posición hasta llegar al objetivo. Hay personas que todo lo que viven, y en este caso lo que se puede definir como malo, lo justifican o lo usan para justificar el hecho de darle la espalda al Eterno. Y no debería ser así, porque más allá de la falta o de lo que se viva, jamás el Eterno es culpable de las cosas que pueda hacer el hombre. Vemos el caso de Joseph, como muchos más, que nos enseñan que más allá de todo lo que se presenta en nuestra vida, nuestra relación con el Eterno debe ser lo más relevante, debe ser la prioridad. De allí que el Eterno demanda de sus hijos una vida en santidad, porque la santidad es tomar la decisión de caminar a pesar de todo lo que hay alrededor. Es vivir con conciencia y madurez de quién eres tú y de quién es el Eterno, pero también de todo lo que te rodea. Es poder caminar con integridad delante del Eterno. La santidad es un estilo de vida, es caminar cada día más lejos del sistema terrenal para unirte más a la Torá. Por otro lado, la santidad va más allá de dejar de hacer lo malo. Es hacer todo aquello que conforme al propósito te va uniendo al Eterno. Es hacer todo aquello que trae honra al Eterno. Por eso debemos aprender de la parashá la importancia de que como seres humanos podemos llegar a pecar y transgredir mientras que estemos
estemos en este cuerpo, pero poder levantarnos, poder superarlo, poder saber qué enfrentamos, es lo que nos ayudará a poder corregir, rectificar y de esta manera alcanzar la redención. Quiere decirnos la parashá la importancia de tener sentido claro para alcanzar los objetivos en nuestra vida. El hecho de mirar más allá de las limitantes, de luchar para obtener aquello que nos bendice, porque caminamos en obediencia. David dijo en un momento, hablando del rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando nosotros fallamos, debemos acercarnos al Padre, buscar el perdón del Padre, pero también el compromiso de empezar a transitar de forma diferente. No sea que en vez de arrepentimiento simplemente tengamos un remordimiento. Vemos en la porción de la Torá, en Breshit o en Génesis 44:18, que nos plasma lo siguiente. Dice que Judá se le acercó, esa palabra, y se acercó, que es la palabra Baigash, a él, hablando de Joseph, y dijo, ruego mi señor que pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres igual al faraón. El encuentro entre Joseph y Judá, su hermano, es visto como un encuentro de la realeza. Desde el cielo se había decretado que Judá fuera el rey, y por eso los reyes de Israel proceden de la tribu de Judá, y Joseph se convirtió en la máxima autoridad, visto como un rey, después de todos los acontecimientos ocurridos en Egipto, y de esa manera también lo plasma en Breshit Rabbah 93:2. Los hermanos sabían que Judá había sido elegido para ser rey, y por eso juzgaron a Joseph por querer como que ocupar su lugar de acuerdo con el relato de su sueño. Es como Joseph no puede ser el rey porque está establecido que Judá o la descendencia de Judá, vendrán los reyes. Y lo consideraron como que culpable de rebelión. Lo único, y es lo asombroso de todo esto, es que ninguno de ellos sabía que el Eterno había planificado que también Joseph iba a ser la máxima autoridad. Baigash, que se ha traducido como y se le acercó. Esta expresión viene del hebreo nagash y expresa la acción de acercarse a alguien. Y este acercamiento puede ser visto desde 3 puntos de vista. Puede ser evaluado o estudiado desde 3 puntos de vista. El primero, como aquella persona que se presenta frente a un tribunal para defender una causa, como lo vemos en Deuteronomio 25. También podemos ver este acercamiento como aquel que acude para apaciguar la ira o la rabia de alguien, como aparece en Josué 14. También puede ser visto como aquel que avanza para una batalla, como aparece en el segundo libro de Samuel capítulo 10. Entonces esta palabra Baigash, al momento de interpretarla, tiene como 3 vertientes por donde poder estudiar. ¿Cuál fue la actitud de Judá cuando se acercó a Joseph basado en estos 3 puntos de vista? Esta expresión que vemos acá en la parashá revela el grado de madurez alcanzado por el grupo.
Manifiesta la confianza en la inocencia de todos al defenderle de tal situación, apaciguando al adversario, pero dispuesto también a librar una batalla contra él. La exclamación, ¡ay, Señor mío!, viene a ser una expresión de angustia y cometimiento. Los sabios nos enseñan que la actitud de alguien que se comporta como un sádico, como un justo, debe estar enmarcada en esta expresión, Baigash. Y vemos acá que esta expresión, Baigash, y se le acercó, viene del hebreo Nagash. En la introducción vemos nosotros estas tres actitudes que se describe de esta palabra, cuando vemos que dice y se le acercó. Pero vemos en ella también la manifestación de la confianza en la inocencia de todos al defenderles ante tal situación, apaciguando de esta manera el adversario, pero también dispuesto a liberar una batalla. Cuando vemos esta expresión, Nagash, de donde viene la palabra Baigash, está mostrando con esta palabra, yo te ruego que me permitas. Y allá hay una expresión en hebreo, que es la expresión na, en hebreo, que denota el grado de humildad del hermano de Joseph, que se está acercando con sinceridad, abriendo su corazón, expresando lo que tiene que decir en representación de todos sus hermanos. La expresión na en hebreo es una partícula primitiva de incitación y súplica. Generalmente esta palabra na se puede traducir como te ruego. Según Rashi, Judá, al acercarse a Joseph, estaba dispuesto a hacer las tres cosas que mencionamos en relación a la palabra Baigash. Se acercó defendiendo a su hermano Benjamín, presentando las razones por las cuales no podía dejarlo como esclavo. Es una actitud de apaciguar los ánimos, pero con toda firmeza, sin tener miedo ni temor de hacer cualquier cosa para defender su causa. Es importante estas tres actitudes en la vida de un sádic para poder desenvolverse en el día de hoy en una sociedad tan convulsionada en la que no podemos descuidarnos ni cerrar los ojos mientras estemos en esta condición de exilio espiritual. El resultado de la combinación de estas tres actitudes es vista como una proyección perfecta del carácter del Mesías. Dice Breshit o Génesis 14:18 que Judá se acercó a él y cuando le dice, ruego mi Señor que pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi Señor y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres igual a Faraón. Imagínense por un momento a Joseph viendo a su hermano Judá con sus otros hermanos, intercediendo por Benjamín, hablando todo esto, casi que rogando, y de alguna forma tener presente lo que el Eterno le había dicho. Tus hermanos, tu padre se postrará delante de ti. Es como ver que se está acercando el cumplimiento de ese sueño que le revelaba un gran acontecimiento. ¿Cuántos años pasó Joseph en Egipto y en las peores circunstancias para que en un momento dado lo que se había soñado, lo que el Eterno le había revelado, se esté cumpliendo? Esto nos indica que hay cosas en nuestra vida que el Eterno ha establecido, que a pesar de que el tiempo está pasando y pareciera que a lo mejor no era dado por el Eterno, que a lo mejor no era revelación del Eterno, que a lo mejor era un deseo nuestro o lo que sea, si es del Eterno, pase lo que pase,
se va a cumplir. Los tiempos del Eterno son perfectos y por algo el Eterno permitió que luego de casi 15 años o más es que él empieza a ver las cosas como le fueron reveladas. Joseph esperó mucho tiempo para el cumplimiento de todo esto que el Eterno le mostró. Sin embargo, el Eterno demuestra su promesa cuando por circunstancia casi increíble, Joseph se encuentra en eminencia en Egipto y lo más asombroso, sus hermanos suplicando ante sus pies, postrados de rodillas delante de él. No cabe duda, es algo que no podemos dudar en ningún momento, que Joseph era un hombre que poseía un carácter y una humildad única, ya que lo demostró cuando vemos que él se descubre ante sus hermanos al anunciarles que él era el que habían vendido algunos años atrás. O sea, imagínense por un momento a los hermanos tratando de matarlo, luego tratan de venderlo, hacen todo lo que hacen. Ahora se ven en una situación muchísimos años después, donde tienen que estar rogando por su otro hermano, en este caso por Benjamín, delante de una autoridad egipcia, y lo que menos se imaginan que esa autoridad es el hermano que ellos trataron de matar. Y no solamente esto, sino que el mismo Joseph, verlos a todos ellos, porque el joven era él, ya ellos eran adultos, por lo tanto, ellos a lo mejor no habían cambiado tanto su rostro como Joseph, porque había crecido. Aparte de ciertas cosas, atuendos que debía utilizar como autoridad de Egipto. Entonces, de alguna forma, eso cubría más su apariencia o de alguna manera escondía más su rostro. Ahora, hay algo que nosotros aprendemos en todo esto y creo que son las grandes lecciones que la Torá nos da a través de todo esto que estudiamos en ella. Los labios de Joseph, en lugar de reprocharles, de reclamarle, de confrontarlo, de decir cualquier cantidad de cosas que tenía todos los motivos para hacerlo, sin embargo, le atribuye todo lo que sucedió a los designios del Eterno. O sea, todo lo que ustedes me hicieron, una persona con sentido común, con objetividad, sabe que lo que hicieron sus hermanos está mal. Sin embargo, Joseph le da un sentido diferente y dice, todo esto lo hizo fue el Eterno. Lo único malo es ser el instrumento para que el Eterno cumpla algo y que sea de forma que no es la mejor. O sea, que ellos fueran el instrumento para que Joseph llegara a Egipto, pero la forma de ser el instrumento no es la mejor. O sea, tuvieron que pensar en matarlo, luego en venderlo. Entonces, por un lado uno dice, bendito sea el Eterno, se cumplió la palabra. Pero triste de aquel que fue el instrumento para que se cumpliera por la forma. El método es lo cruento, lo duro. Y Joseph le dice que esta situación se ha revertido para bien. O sea, lo que ustedes quisieron hacer en mi contra, el Eterno más bien lo utilizó. Por cuanto ahora toda su casa podría ser salva al tener alimento, al tener todo lo que necesitaban en una hambruna que estaba acabando con muchísimos territorios. O sea, miren la forma de pensar de Joseph. Cualquiera estuviera pensando la forma de cómo vengarse. O estuviera diciendo, miren cómo los tengo ahora. Bueno, ahora voy a hacer justicia.
Y cualquiera que estuviera a lo mejor entendido de lo que vivió Joseph, pudiera decir, Joseph tendría razón en querer hacer justicia. Bueno, pudieran hasta decir, el Eterno se los puso en bandeja de plata. Mire cómo los colocó delante del postrado. Pero es la forma como nosotros aprendemos de Joseph, de Moisés, aprendemos de Abraham. Personas con una humildad, con una empatía, con una visión que va más allá de lo que naturalmente pudiera ser alguien, en este caso un ser humano, y que tiene todo para hacerlo y ser aceptado. O sea, pudiera ser visto como algo correcto. Pero la mentalidad o la madurez o la espiritualidad de estos hombres de hacer algo que va más allá de lo que cualquier ser humano haría. Él lo vio diferente. Es como decirle, si ustedes no hubieran hecho eso, yo no hubiera llegado a Egipto. O sea, ¿por qué? Y es algo que creo yo que tenemos que aprender todos. Muchas veces estamos donde estamos gracias a lo mejor al error que cometimos, pero también producto de los supuestos hermanos, como el caso de Joseph, que actuaron como los peores enemigos. Recuerden lo que dice el rey David en un salmo. O sea, yo fui para ustedes como un hermano, yo estuve con ustedes, los ayudé, les tendí la mano en los momentos difíciles, estuve allí para apoyarlos y miren cómo ustedes me han pagado. Miren lo que ustedes me han hecho. Y eso es lo mismo que le pasó a Joseph, es lo mismo que le ha pasado a mucha gente. Y a pesar de todo esto, tener esa humildad, ese enfoque de ver y esa perspectiva para ver las cosas de una forma en que uno queda asombrado porque a lo mejor uno jamás hubiera llegado a esa deducción, hubiera llegado a esa reflexión que lo empuje a uno a decir, no, estaba bien. En una condición normal, a lo mejor la ira, el rencor, el resentimiento sería algo que de verdad no lo podríamos calcular. A lo mejor hay personas que dicen, no, después de tantos años yo lo hubiera olvidado. Seguro. Después de tener tantos años y ver a tus hermanos con todo lo que te hicieron de frente, ¿se te olvida? Uno cree que sí, pero no es verdad. No nos podemos engañar. Lo que sí tenemos que admirar es la actitud de Joseph y de muchos más que nos enseñan cómo debemos actuar en circunstancias como esta. O sea, cómo tener buen ojo para ver lo positivo, para ver lo bueno entre lo malo. Entre todo lo malo, extraer esto fue bueno. Porque esto me llevó a esto, a esto, a esto y a esto. Y a pesar que actuaron mal, se transformó para bien. Judá, su hermano, Judá se acercó a Joseph poco antes de que se diera a conocer. Esto nos llama la atención porque de la misma manera va a suceder en los últimos tiempos cuando se presente el Mashiach ben Yosef y se dé a conocer al pueblo, así como Joseph le mostró su identidad y les dijo, soy yo su hermano. Así, Yehoshua, cuando venga y se presente como el Mashiach, va también a tener que revelar quién es. O sea, él es el que va a terminar de quitar el velo. O sea, estamos viviendo en este tiempo cosas que están sucediendo dentro de nuestro pueblo Israel y que nos está acercando más a la redención, pero que también nos está dando muchas señales de la venida del Mesías. Y de esta forma
poder ver a Yehoshua como lo que es, no simplemente un personaje histórico y lo más importante en la Biblia ni nada por el estilo, no como el mundo cristiano lo ha pintado, sino como un judío, como alguien que viene a reinar sobre Israel, como alguien observante de la Torá y que también va a demandar la obediencia a la Torá y que de esta forma va a revelar su identidad y quién es para reinar, establecer un orden, pero también va a haber un tribunal donde todos vamos a tener que rendir cuenta. Eso es algo que nosotros no podemos obviar. Luego vemos acá en Génesis 44, 18, donde dice, porque tú eres igual al faraón. En este caso, Joseph era una autoridad establecida y es visto como si fuera el mismo faraón. Cuando hablamos de una autoridad en la Torá, es alguien que ha sido escogido y constituido por el Eterno para que cumpla un propósito que le ha sido asignado y para ello los recursos que le van a facilitar la tarea a realizar. Esta autoridad puede hablar en nombre del enviador como si fuera el mismo. La investidura lo eleva y por ende posee la autoridad y la posición única respaldada por aquel que está en una posición más alta, pero que le confiere esa autoridad. O sea, esto que estamos viendo en el caso de Joseph como una autoridad de parte de Faraón, a pesar de la posición, jamás se puede comparar con la posición adquirida como autoridad de Yehoshua porque fue directamente dada por el Eterno. Cuando vemos nosotros la autoridad de Joseph es dada por otro hombre de autoridad y esa autoridad es lo que en hebreo se conoce como reshut. O sea, alguien de autoridad te establece a ti para que también seas una autoridad. Pero cuando vemos nosotros a una autoridad establecida directamente por el Eterno, estamos hablando de una autoridad que es conocida como Yohelet, alguien designado directamente del cielo. Quiere decir que es mucho más importante, que es mucho más relevante en cuanto a la autoridad y la posición que tiene. No olvidemos que toda autoridad establecida en el pueblo del Eterno es un representante de su investidura real, lo que significa que su nombre está en él. Por ende, cuando Yehoshua dice, así como yo fui enviado, yo los envío a ustedes, le está dando la facultad de ejercer dominio y control para asumir la responsabilidad designada del cielo. Quiere decir, todo lo que viene haciendo Yehoshua, ahora ustedes se van a encargar de seguir, de darle continuidad. Por ende, el principio frente a la autoridad es actuar en todo tiempo de manera consecuente y coherente conforme a la palabra cuando quien la ejerce está presente y no tener como que en doble cara, que se actúa de una forma cuando está la autoridad y otra cuando la autoridad no está. O sea, nuestro deber como autoridades es poder caminar basado en un principio que es Legaví Mashiach, que es el que nos permite actuar, vivir, comportarnos conscientes del que el Mesías está con nosotros. O sea, el nivel de temor debe ser muy elevado, lo que significa que debemos actuar en todo tiempo según el Mesías nos lo indica en la Torá y que cumpliendo con la Torá nos unimos al Eterno, que esa es la meta. Por ello, vemos nosotros en Éxodo capítulo 7, verso 1, que establecen que el Eterno le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esa palabra constituir es la palabra Natán.
Y esa expresión habla de impartir, de afirmar, de conceder, de levantar, de otorgar, de encomendar a alguien una tarea. Y así como empieza con la letra nun, termina con la letra nun. Quiere decir que tú tienes que ser firme y mantenerte desde el principio hasta el final como fuiste constituido. No puede haber sombra de variación, no puedes cambiar, porque para eso fuiste designado. Y eso es lo que le va a dar legitimidad a la persona que está ejerciendo la autoridad. Alguien que ha sido constituido como autoridad y que camina conforme a la Torá, camina conforme al Eterno, debe tener presente lo que Pablo menciona en cuanto a las autoridades como aparece en Romanos 13. En Romanos 13, verso 1 en adelante dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte del Eterno, y las que hay por el Eterno han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por el Eterno, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El gran problema del ser humano es que al perder la visión, al perder su nivel espiritual, a perder la relación con el Eterno, ya no ve la autoridad o la investidura que porta aquel que ha sido establecido por el Eterno, sino que ve al hombre. Cuando la persona ve al hombre, lo irrespeta, lo condena, lo juzga, lo señala y puede actuar de cualquier forma, porque está viendo a uno que es igual. Pero cuando alguien tiene una visión clara y entiende lo que representa ser una autoridad superior y establecido por el Eterno, jamás pierde de vista la investidura que esta persona posee, a pesar de sus errores. Cuando vemos nosotros a Saúl, que es un rey que ha sido desechado, rey desechado, la actitud de David frente a Saúl fue: líbreme el Eterno de tocar al ungido. Y Saúl había sido desechado. O sea, el respeto a la autoridad, a pesar de su condición, por lo que representa, no es un asunto de nosotros juzgarlo, criticarlo, señalarlo, acusarlo. Eso lo debe tratar aquel que lo estableció como autoridad. O sea, los que estamos abajo no podemos juzgar a los que están arriba. Quien debe juzgarlo es alguien que esté en una posición superior a esa autoridad. Y ese es el Eterno. O sea, nosotros debemos dejar ese tipo de conflictos, de problemas que de pronto se presentan con una autoridad, porque no estamos en una condición espiritual para nosotros juzgar y señalar a otra autoridad. Nuestro deber es: Padre, yo te encargo esta situación o este caso con esta persona y sé tú. Eso es lo que debe hacer alguien con madurez, alguien espiritual, alguien que dice conocer la Torá. Lo demás es pura mentira. De allí que tener presente que el Eterno está allí atento, mirando todo lo que nosotros hacemos. Y el Eterno pudiera decirnos: yo voy a tratar con esta persona que como autoridad falló y yo me voy a encargar. Pero de la misma forma me voy a encargar de ti porque tú debiste actuar de otra forma. Tu manera de proceder no fue la mejor y cometiste un error o peor que la autoridad que tú estás señalando. Y ahí es donde vemos los problemas. Porque cuando nosotros levantamos nuestra voz contra una autoridad,
contra el cielo la estamos levantando. Y eso es algo que la gente de pronto no mide ni posee temor al hacerlo. Cuando vemos nosotros el caso de Yehoshua en Juan capítulo 7, vemos claramente que Yehoshua respondió diciendo que la instrucción no era de él, sino de aquel que lo enviaba. Que el que quisiera hacer la voluntad del Eterno conocería si la instrucción era del Eterno o si él estaba hablando por su propia cuenta. Que el que habla por su propia cuenta, su propia honra está buscando. Pero el que busca la honra del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Qué interesante. Y miren que debemos tener presente que la persona espiritual, dice la misma escritura, que no es juzgado por nadie. Y muchos dirán, pero ¿cómo saber si alguien es espiritual para poder juzgarlo o no? Pero es que a nosotros nadie nos ha establecido como jueces para estar juzgando y buscando a ver si la persona califica como espiritual o no para ir contra él. O sea, cuando las personas dejen de que las cosas caminen conforme a su principio y puedan dejar de reaccionar en su alma para poder decidir, como vemos en el caso de Joseph, que decidió viendo a sus hermanos y sabiendo todo lo que experimentó y todo lo que vivió por ellos, lo que les dijo fue: todo esto lo utilizó el Eterno para bien. Todo esto. Por eso es que cuando nosotros vemos en la Torá estos casos, cuando vemos estos casos no podemos obviar lo que representa ser alguien que ha venido de parte del Eterno. Joseph sabía que estaba en Egipto de parte del Eterno. El mismo Yehoshua también. Juan también se vio de esa forma. Moisés de igual manera. Por eso es que vemos nosotros esta expresión que dice: has venido del Eterno. Has venido del Eterno. ¿Qué significa esto bajo la perspectiva hebrea? Cuando una persona es enviada con una tarea específica, es investido con la autoridad propia para ejecutar la función que le ha sido conferida. Este concepto en hebreo es conocido como el de Shaliach, un enviado que tiene la autoridad y para ello herramientas o recursos, que es el poder que se le atribuye de forma especial de parte de aquel que lo está enviando, con la responsabilidad y autoridad para ejercerlo. Hay personas que pueden tener poder pero no autoridad para ejercer. Y vemos en la Torá que hay personas que tienen poder pero la autoridad para ejercer el poder. Si no, lo estarían haciendo de forma ilegítima. Es como ver a alguien que de pronto tiene una pistola pero no tiene la autoridad para portarla. Pero de pronto vemos a un policía o a un militar que tiene una pistola, pero él es una autoridad al cual se le confió esa arma y la puede portar. Eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. En Génesis 44, vemos también lo siguiente. Dice la Escritura, y leemos en la Torá, en Génesis 44. Usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano. Y así le respondimos, mi amo: tenemos un padre anciano y un joven muchacho, hablando de su hijo, de su vejez. Su hermano falleció, están hablando de Joseph, y él quedó solo de parte de su madre y su padre lo ama, hablando de Benjamín. Entonces Joseph está oyendo lo que están diciendo sus hermanos de él mismo y de su hermano Benjamín.
tú detentas o tú tienes el poder. Es lo que le están diciendo. Tú tienes la capacidad, tú tienes la autoridad. Es lo que le están diciendo a Joseph. Y es algo que de alguna forma no puede perder Joseph. Por cualquier motivo no puede perder lo que él es como autoridad. Para siempre actuar de forma legítima. Dice Abarbanel que Judá, que ha captado y entendido la calumnia de la copa, trata de exponer ante Joseph con sus palabras la idea de que los hermanos son probos, son gente correcta y que están atrapados por algo que ha sido infundido de mala manera. Pero vemos acá que Judá, valientemente y con respecto a la jerarquía que poseía, habla el corazón del hombre. El núcleo del discurso de Judá se basa en dos argumentos. El primero, siendo consecuente con sus actitudes anteriores para con los hermanos, Joseph no puede detener a Benjamín. Segundo, Judá no puede volver a casa de su padre sin Benjamín, que es el hijo menor. Ya ellos saben lo vivido por él con la pérdida de Joseph, y esto sí sería mortal. Quiere decir que el estilo y las palabras empleadas por Judá salen de lo más profundo de su ser. Está envuelto con espiritualidad para tocar el corazón de esa autoridad que ellos desconocen, que es su propio hermano. Si bien Judá hace alusión a datos o información anterior porque menciona a un hermano que murió, él lo hace omitiendo algunas cosas. De hecho, está como que suavizando lo sucedido con su otro hermano. Porque la finalidad es hacer como que reflexionar a esa autoridad de Egipto, que es Joseph, y de esta manera Judá no poder afrontar un nuevo episodio viendo el sufrimiento de su padre ahora que no tiene a Benjamín. Vemos luego en Génesis 44:21 que dice: entonces tú dijiste a tus siervos, traédmelo para que yo lo vea. La palabra hebrea que ha sido traducida como traédmelo viene de la raíz yará. Yará significa bajar, descender. O sea, cuando el pueblo hebreo habla de salir de la tierra de Israel, usa la expresión bajar. Y cuando se habla de ir hacia la tierra de Israel, la expresión que se utiliza es subir. Quiere decir que cuando uno va hacia Israel, está ascendiendo en cuanto a lo espiritual. Por eso es visto como subir. Salir de Israel es bajar o descender en cuanto a lo espiritual. Lo mismo se ve en los versos 23 que dice desciende y en el 24 que dice subimos. Lamentablemente no se tradujo correctamente en el verso 21 ni en el verso 26, que debería ser traducido, mas nosotros respondimos, no podemos descender en lugar de ir, si nuestro hermano menor desciende en lugar de va con nosotros. Entonces descenderemos en lugar de iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros, hablando de su padre. Génesis 44:21. Génesis 44:21. Dice, o esto nos enseña, que cuando una persona sale de la tierra de Israel, desciende espiritualmente, y cuando entra en la tierra, sube espiritualmente. Porque el Eterno llama a la tierra de Israel mi tierra. Lo vemos en Isaías 14, en Jeremías capítulo 2, capítulo 16, Ezequiel 36, Ezequiel 38, en Joel 1, Joel 3. Por eso, el que está en la tierra de Israel
que es la tierra del Eterno, estás más cerca de Él, porque Él lo ha establecido. En Devarim 11 o Deuteronomio 11 está escrito, es una tierra que el Eterno tu Elohim cuida. Los ojos del Eterno tu Elohim están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Vemos también en Génesis 44:29, dice, y si tomáis también a este delante de mí, hablando de su hermano, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. La palabra clave acá es descender. En hebreo, el verbo utilizado es yará, que es una raíz primaria que literalmente significa ir hacia abajo, declinar o descender, pero en un sentido más amplio es utilizada en algunos casos para hacer notar un declinamiento espiritual. Por eso en Génesis 11, Yará habla de el eterno a Babel, que es lugar de confusión. En Génesis 18:25 dice, y hará, hablando de descender el eterno a Sodoma y Gomorra para destruirla. En Génesis 38 dice, y hará Judá para tomar esposa a Dulamita, hablando de descender en el caso de Judá. Y en Génesis 39 dice, y hará Joseph a Egipto llevado por los ismaelitas para venderlo, hablando de que descendió Joseph. Por esto es que podríamos decir que en el momento en que el Eterno llama a Israel, y en este caso está hablando de Jacob y le dice que va a descender a Egipto, él sabía que Hashem le estaba mostrando no solo que él y su familia iba a descender, sino con ello también le muestra una profecía acerca de toda la nación, que incluso podrían morir. Así pues, el Eterno dice algo muy importante. Dice, soy Elohim Todopoderoso. Dice, y hará, hablando de descenderé contigo a Egipto, y cuando llegue el momento te haré subir también, porque haré de ti un gran pueblo. Hashem le promete descender con Israel, en este caso con Jacob y toda su familia, y el propósito es claro del por qué han de descender, o la palabra yará. Así que esta expresión yará está muy conectado con la parte espiritual, hablando del hecho de descender o de subir de condición. Por ello vemos que se usa en Éxodo 3:8, cuando habla del Eterno que descendió para librarnos de los egipcios. En Éxodo 19:1 también lo menciona, en Éxodo 19:14, en Éxodo 19:25. En todas estas citas aparece la expresión yará. Rashi comenta, te haré subir también. Hashem le promete que sería sepultado en la tierra de Israel. Vemos luego en Génesis 45:1, Génesis 45:1 lo siguiente: no podía ya Joseph contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a sus hermanos. Miren que la expresión que aparece acá, que dice no podía ya contenerse, cuando dice que no podía contenerse, esta palabra podía viene del hebreo yakol. Se refiere que sus emociones estaban a punto de desbordarse, de salirse de control. Y no podía darse como que el lujo de hacer semejante, digamos que su actitud, como una especie de show, o como pudiéramos verlo en un momento dado, ante toda la corte egipcia, porque eso sería como una mala reputación
que él se mostrara delante de la corte de Faraón como alguien que es igual a estas personas que estaban llegando. Entonces, para evitar que fueran a hablar de él o el escarnio, que se salgan todos porque ya yo no puedo aguantar lo que yo estoy experimentando o sintiendo hacia mis hermanos que los tengo frente a mí. Dice luego, y de allí la palabra que aparece, que es la palabra y clamó. Esta expresión y clamó, que es la palabra cará, llamar fuera, que es con un objetivo, es decir, es cuando, de hecho la vemos nosotros en Levíticos 23, cuando el Eterno nos convoca para las celebraciones, aparece esta expresión cará, porque cará es cuando se te llama por tu nombre, es como algo de mucho valor, de mucha importancia o relevancia. Y por eso la forma en que te están llamando, o sea, eres alguien importante y de allí que te invitan. La palabra hebrea traducida como conocer, que es la palabra igvadá, viene de la raíz yadá. Y esta palabra yadá, cuando la vemos en la Tanakh, siempre está relacionada o siempre es en referencia a cuando un hombre y una mujer tienen relaciones íntimas. Esto nos está indicando que Joseph, cuando manda a que todos salgan, hablando de los egipcios, se quedan solos sus hermanos, es porque va a hablar con aquellos con los cuales puede intimar, porque son sus hermanos, son su sangre, son las personas a las cuales él ama, a pesar de sus errores. Por eso Joseph en el capítulo 45 les pide que se acerquen a él. Y él podría haber dicho que se acercaran solamente, pero la palabra que aparece es la palabra Elai. Elai es como que acérquense a mí, como que así como cuando tú quieres darle un abrazo a alguien, ¿no? Y se acerca. Implica un acercamiento, pero amoroso, de cariño, como alguien que tú amas y tienes mucho tiempo sin ver. Por eso es importante la expresión que aparece acá. De hecho, la conclusión que saca Rashi de ese acercamiento es porque los hermanos no creían que esta autoridad fuera su hermano Joseph. Y cuando los llaman que se acerque, dice Rashi que era para enseñarles la circuncisión y se dieran cuenta que realmente era su hermano. También aprendemos de esto que debe existir la unidad entre hermanos para poder tener la revelación plena de Joseph, que en este caso él se muestra, pero nos está haciendo alusión al Mashiach ben Yosef, que recordemos que el Mashiach ben Yosef está conectado con Joseph en Egipto. Así como los hermanos se unieron y estaban actuando en favor de Benjamín, y había respeto, y había temor, y había una valoración hacia su padre, una estima y una serie de cosas, porque habían madurado, cambiaron, rectificaron después de tantos errores. De igual manera, nuestro pueblo tiene que vivir, experimentar todo esto para hacerse uno y de esta manera tener el momento tan maravilloso de poder experimentar la revelación del Mashiach. O sea, el Mashiach va a llegar un momento en que se va a revelar a todo el pueblo de Israel. Pero previo a eso, se va a ir revelando a todos aquellos que tienen la actitud de Judá y sus hermanos frente a Joseph. Por eso, la importancia de estar con esta conexión, con este respeto, el temor, la humildad y de allí la unión y la unanimidad, para que de esta forma puedan llegar a esa estatura espiritual que espera el Eterno de todos nosotros. Y que eso es algo que aparece
en Zacarías. La mayoría de la gente vive en cuanto a un tiempo natural, en cuanto a lo que podemos definir como una vida biológica, pero muy pocos viven proféticamente, muy pocos viven con revelación de lo que proféticamente está establecido en cuanto a la redención y lo que debe representar para nosotros, y el hecho de cambiar, de mejorar, teniendo siempre esto presente. Cuando uno empieza a despertar a todas estas verdades, la diferencia en cuanto a la manera como camina se hace palpable, porque tú empiezas a transitar con una visión que apunta hacia la redención, con expectativa del reino. Y eso es algo que debemos nosotros tener presente. Pero solo cuando vivimos y experimentamos situaciones como las vividas en todos estos personajes que aparecen en la Torá, y en vez de quejarnos, lamentarnos y victimizarnos, más bien pensamos, ¿por qué el Eterno está permitiendo lo que hemos vivido y la situación difícil o lo que sea? Y ver cuál es el propósito de todo esto para extraer una gran lección de vida. Cuando cambiamos el enfoque, entonces las cosas empiezan a darse de otra forma. El panorama cambia por completo. Por eso, muchas veces, queriendo actuar guiado por los sentimientos, más bien estamos impidiendo que las cosas que están establecidas por el Eterno se cumplan. Cuando vemos que los discípulos trataron de impedir que Yehoshua subiera a Judea, donde habían intentado apedrearlo en una oportunidad, él les contestó, ¿cómo entonces se va a cumplir todo lo que está escrito de mí? Es necesario que en mí se cumpla todo lo dicho por el Eterno a través de los profetas. O sea, ustedes con la buena intención están impidiendo que la profecía se llegue a dar. Cuando Pablo, sus discípulos trataron de impedir que subiera a Jerusalén, Pablo les dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Él le dijo, yo estoy listo no solamente para ser atado, sino también para morir en el nombre de Yehoshua. O sea, cuando una persona está entendida por qué está dispuesto a morir, la vida cobra sentido y en verdad es cuando aprende a vivir y no simplemente existir. De allí la importancia que nuestra manera de caminar, nuestra manera de conducirnos, traiga como resultado que el Mashiach se revele en nuestra vida de forma mucho más clara, así como se reveló Joseph a sus hermanos, cuando le dijo, o sea, soy yo, Joseph. Imagínense a sus hermanos oyéndolo, soy yo, Joseph. ¿Vive mi padre aún? Y el asombro de sus hermanos que no podían responderle porque estaban totalmente desconcertados. O sea, ¿cómo va a ser Joseph el que tratamos de matar, el que vendimos y tenemos tantos años sin saber de él? Dijo Joseph a sus hermanos. Esa expresión dijo viene de la palabra hebrea amar, que describe la emoción que envuelve lo que Joseph está diciendo a sus hermanos. O sea, cuando le está diciendo esta palabra, es que está cargada de mucha emoción, de mucha alegría, como algo que uno espera por muchos años y en ese momento se da. Y nadie te lo puede quitar, te lo puede impedir, tú lo empiezas a disfrutar plenamente. Era lo que estaba experimentando Joseph. En ese momento que Joseph les habla, le está hablando en hebreo, ya no tiene un intérprete. Porque hasta ese momento Joseph utilizó un intérprete para de alguna manera camuflajearse o que no lo vieran o que no lo terminaran de reconocer. Pero como él mandó a salir a todos y él es el que queda con sus hermanos, tuvo que hablarles en hebreo. Qué hermoso cuando vemos todo esto y lo que representa y lo impactante para ellos cuando oyen decir, soy yo, soy Joseph, su hermano. Por un lado, ¿no? La pena, la vergüenza, el dolor, la tristeza de sus hermanos al ver a Joseph,
porque todos saben y están conscientes de lo que le hicieron a su hermano menor. Pero la forma de hacerlo Joseph trajo de alguna manera como que un bálsamo para ellos y entra más bien en una actitud de vergüenza, de pena, pero a la vez como de, oye, este que es el menor nos está enseñando, nos está mostrando cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debe ser el comportamiento de un verdadero hijo del Eterno. Por eso, cuando le dice, yo soy Joseph, vuestro hermano, a la que ellos, cuando ellos se acercan, estas personas que han venido arrastrando la culpa y a lo mejor cuántas cosas le pasarían por la cabeza luego de lo sucedido con Joseph, viendo la tristeza de su padre y todo esto. Pero también lo que Joseph les está enseñando, alguien que a pesar de las dificultades de vivir en un lugar totalmente diferente, no se asimiló, no perdió su identidad, mantuvo sus principios, observante a la Torá, no guardó rencor, al contrario, más amor, más comprensión hacia sus hermanos, porque era el plan del Eterno para sus vidas. Aunque no se entienda, aunque sea difícil, aunque la forma no sea la mejor, eso es lo que ayudó a que Joseph llegara a esa posición. Y eso es lo que permitió como proceso formar el carácter que Joseph alcanzó. Un alma procesada, un alma que alcanza este nivel, es alguien que tiene una relación con el Eterno profunda, que tiene una relación con el Eterno hermosa y única, porque no ve las cosas de forma natural, ve las cosas con otros ojos, ve al Eterno siempre en todo, y que todo tiene un porqué y sobre todo las cosas tienen un para qué. Entienden que todo es para bien y que todo lo que sucede es porque así lo quiso el Creador. Que podamos nosotros cada día aprender de lo que la Torá nos está enseñando y de esta manera mejorar y crecer para llegar a la estatura de la plenitud del Mesías. Shalom.